Hola chicos, Sí, ¿cómo están? muy bien, licenciada. Veo a Iris por aquí. Sí, maestra. Pues vamos a empezar a trabajar, ¿les parece bien? Sí, maestra. Ok. Vamos a trabajar el día de hoy con los términos prescriptivos que se encuentran contemplados en el artículo 516 a 522 de la Ley Federal del Trabajo. Decíamos la vez pasada y hablábamos de la prescripción, la caducidad, entre otras. Iris, ¿qué decíamos que era la prescripción? Algo que ya venció, que no está en su término. Ujú. Son obligaciones y derechos que se adquieren por el paso del tiempo. En este caso, la Ley Federal del Trabajo nos establece términos para presentar demandas en casos en específico. Carlos, ¿me puedes leer el artículo 516, por favor? Sí, 516 me dijo. Sí, por favor. Las acciones de trabajo prescriben en un año, contando a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan en los artículos 517, 518 y 519 de la Ley Federal del Trabajo. Suspensión y terminación de las Gracias. relaciones de trabajo. Muchas gracias, Carlos. Sí, Nick. Como ya nos leyó Carlos, hay acciones que prescriben en un año de manera general, pero también tenemos acciones que prescriben en un mes, en 2 meses y hasta en 2 años. Las contempladas en un mes se encuentran en el artículo 517. Iris, ¿me lo puedes leer, por favor? Sí, maestra, lo estoy buscando. Sí, gracias. Listo. Artículo 517. Prescriben en un mes, fracción primera, las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios. Inciso 2. Las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo. En los casos de la fracción primera, la prescripción corre a partir respectivamente del día siguiente a la fecha en que se tengan conocimiento de la causa de la separación o de la falta, desde el momento en que se comprueben los errores cometidos o las pérdidas o averías imputables al trabajador, o desde la fecha en que la deuda sea exigible. En los casos de la fracción 2, la prescripción corre a partir de la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de separación. Esta temporalidad ya la habíamos visto la clase pasada cuando hablábamos del tema de rescisión, ¿lo recuerdan? De la del rescisión de empleo del puesto. Así es. Decíamos que se tenían 30 días para efectos de que se pudiera rescindir sin responsabilidad para el patrón y que si pasaban los 30 días, ¿qué pasaba? Se tenía por prescrito el tiempo y se continuaba con la relación laboral. Si después de este tiempo, por esa razón, querían privarlo del trabajo, se entendía como un despido injustificado. ¿Estamos de acuerdo?
El Ok. artículo 518 nos habla del término de 2 meses. Dice, prescriben en 2 meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo. ¿Esto a qué se refiere, chicos? Pues cuando ya fuiste separado de tu cargo, tienes 2 meses para presentar una querella. Para demandar, exactamente. Son 60 días. Actualmente, ¿cómo se está dando este término? Desafortunadamente las personas son despedidas, tienen los 60 días, sin embargo, tienen que agotar el procedimiento de conciliación. Cuando nosotros presentamos la solicitud ante el centro de conciliación, este interrumpe el plazo, pero en cuanto se termina la conciliación, ya sea que se concilie y lo más probable que no, se tiene que continuar con el cómputo de los 60 días. Esto es, si en el día 49 presenté la solicitud de conciliación, ahí suspende, pero si por alguna razón no se concilia, nos extiende nuestra constancia de no conciliación y contaría el siguiente día como el día 50. ¿Me expliqué? Es decir, Sí, no quiere decir que se reanude el cómputo, que vayamos en el día 50, presentamos la conciliación y que volvamos a tener otros 2 meses. No, sigue, se suspende, pero al momento en que tenemos nuestra hoja de no conciliación, sigue corriendo el término para completar los 60 días. ¿Alguna duda? No. no, yo sí, maestra. Dime, Iris. Entonces, por decir, presento, bueno, voy para la conciliación en el quinto día, pero me dan cita hasta dentro de 15. Esos 15 días entonces corren, ¿verdad? No, están suspendidos. Mientras esté el término de la conciliación, está suspendido, Sería como una pero, suspensión condicional al proceso. ¿mande? Sería como una suspensión condicional al proceso. Algo así. Se suspende y entonces cuando tú te den tu hoja de no conciliación, empieza tu siguiente día. No escuché bien qué día me dijiste, pero repito, si estábamos en el día 50 cuando presentamos la solicitud de conciliación, ahí se suspende. Tenemos la hoja de no conciliación y continúa, sería el día 51 hasta cumplir los 60. Es el plazo máximo que tenemos. ¿De acuerdo? Sí, gracias, maestra. Ahora bien, el 518 nos señala que la prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de que fueron despedidos o de la separación. Habla de la suspensión que les acabo de comentar, ya que dice este término se suspenderá a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de conciliación y se reanuda al día siguiente en que se actualice cualquiera de las hipótesis. En este caso, les repito, si no hubo conciliación, que es la razón por la que se seguiría computando el término, tenemos lo que nos reste del cómputo para demandar. Porque si llegamos a una conciliación, normalmente de una vez se levanta el convenio y se establece la fecha en que se va a pagar o que se va a reinstalar o etcétera. Entonces, cuando ya tenemos un convenio, adquiere la característica o la cualidad de sentencia. ¿Qué pasa cuando no nos cumplen un convenio del centro de conciliación, chicos? Pues la parte actora tiene que meter una promoción para que se meta presión, ¿no? Para que se cumpla el convenio. En Pero el nuevo tribunal, en el nuevo procedimiento, no es así. Se hace un procedimiento de ejecución ante el tribunal. Ante la Junta, tiene razón Iris. Promovíamos y estábamos presionando que me cumplan, que me cumplan, que me cumplan, porque ya es una sentencia prácticamente. Entonces, en el tribunal es realmente muy rápida la tramitación porque como ya lo tratan como sentencia, prácticamente obligan al demandado al pago inmediato. Pero es un procedimiento pues realmente nuevo porque del centro de conciliación te dan una constancia donde no compareció la persona a cumplir el convenio y con tu convenio y con tu constancia acudes
ante el tribunal haces un escrito solicitando un procedimiento de ejecución. ¿Dudas, Pau? No, profesora. Gracias. Continuamos con el mismo artículo, el 518, que nos señala en lo que se refiere al ejercicio de las acciones jurisdiccionales, a que se refiere el primer párrafo, se estará lo previsto de la fracción tercera del artículo 521. Y esta fracción tercera nos habla a cómo se presenta la solicitud, a la interrupción del plazo, etcétera, etcétera. ¿Dudas hasta aquí? Una duda. Aquí nos habla acerca, nos dice, bueno, hace referencia al 521. Y en el 521, en el numeral 2, dice, si la persona cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe de palabra, por escrito o por hechos inaudables. No me quedó muy claro ese punto. Porque en este artículo, en el artículo 521, se refiere a cómo se interrumpe la prescripción. Entonces, se interrumpe porque la persona, a favor de quien está corriendo, reconoce el derecho del otro. Ya sea de palabra, cosa que es pues muy difícil a menos que tengas testigos y digas, es que ya me reconoció que sí tengo el derecho, por escrito o por hechos que no queden lugar a dudas. ¿Quedó claro, Pau? Sí, profesora, entonces puede decir que la persona que demandó, no, la persona demandada, si reconoce de palabra, ya con eso es suficiente. Pues es una utopía, ¿no crees? Porque es una utopía, porque normalmente los patrones ya tienen una idea de a qué van. De hecho, normalmente ya tienen preparado con cada uno de sus trabajadores, previo a que se les suscite cualquier controversia, renuncias firmadas, hojas en blanco firmadas, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente ellos van a negar todo. De hecho, en las confesionales que se desahogan con los patrones, que es a través de sus representantes legales, a todo te contestan que no. Entonces, pues esa parte la veo un poco difícil. Vamos a continuar, por favor, con el artículo 519, que son las acciones que prescriben en 2 años. Pau, ¿me la puedes leer, por favor? Sí, artículo 519. Prescriben en 2 años. 1. Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo. 2. Las acciones de los beneficios en los casos de muerte por riesgo de trabajo. Y 3. Las acciones para solicitar la ejecución de la sentencia del tribunal y de los convenios celebrados ante este. La prescripción corre, respectivamente, desde el momento en que se determine el grado de incapacidad para el trabajo, desde la fecha de la muerte del trabajador y desde el día siguiente en el que hubiese quedado notificado la sentencia o aprobado el convenio. Cuando la sentencia imponga obligación de reinstalar, el patrón podrá solicitar al tribunal que fije al trabajador un término no mayor de 30 días para que regrese al trabajo. Apercibiéndolo que de no hacerlo, podrá el patrón dar por terminada la relación de trabajo. Ok, muchas gracias, Pau. Aquí hay varios supuestos. Prescriben en 2 años las acciones de trabajadores para reclamar pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo. No podemos toda la vida esperar a que nos indemnicen, ya lo platicábamos la vez pasada. En este caso, este tipo de indemnizaciones prescriben en 2 años. ¿Cómo se hace para que en materia de seguridad social podamos demandar riesgos de trabajo, no obstante que ya pasaron muchos años? ¿Alguien tiene una idea?
Pues el médico, hay médicos del trabajo, ¿no? Médicos que se encargan de eso, pero a veces es difícil. Por ejemplo, yo cuando hice mi ejercicio de emplazamiento a huelga, lo hice así como que ficticio y Ujú. estaba solicitando que se reconociera la silicosis como una enfermedad laboral para las personas que manejan el yeso dental. Eso fue en mi caso ficticio, lo pedía yo en mi de huelga, en pedimento de huelga. El pliego petitorio. Pliego petitorio. Entonces, para eso yo puse dentro del pliego que todos los trabajadores que ingresaran tenían que ingresar con una radiografía de pulmón. Ok. Entonces, es difícil si no se pide no hay un antecedente de no enfermedad y ver qué enfermedad es y cuánto tiempo tardó en desarrollarse esa patogenia. Ujú. Entonces, es un Ok. poco difícil. Lo que nosotros hacemos, Pau, es eh, aportar todo el expediente prácticamente médico. Si hay del Seguro Social, pues el del Seguro Social, porque ahí viene un reflejo a cuestión de tiempo para señalar que efectivamente tenía un rango sano cuando inicia a trabajar, incluso tiene riesgos de trabajo, pero los riesgos de trabajo se demandan después de varios años. ¿Por qué? Porque hay riesgos de trabajo que inciden de tal forma en la salud que siguen, ¿cómo te digo? Se les llaman degenerando la misma. Se vuelven padecimientos crónicos. Por ejemplo, un trabajador que se lesiona la columna, aunque le hagan una cirugía, ya su columna no vuelve a ser igual y toma posturas diferentes a las normales y va dañándose piernas porque camina o puede caminar de un lado y recargarse más sobre un lado o sentarse de otra forma para darle un respiro a la columna, porque normalmente me refiero a columna porque son padecimientos muy dolorosos. Entonces, pese a que aquí está establecido que las indemnizaciones son para 2 años, si el patrón no cumple con responsabilidades sociales, es decir, pagar el seguro social, incluso se le podría demandar a él. ¿Sabes qué? Es que el riesgo que tuve contigo, pues sigue afectándome la salud y me impide trabajar. Por lo tanto, indemnízame. También tenemos las acciones de los beneficiarios en caso de muerte por riesgos de trabajo. Eso es cuando fallece el papá, la mamá, el hijo. Son diferentes tipos de pensiones. Sin embargo, también a nivel de seguridad social, lo único que se ha topado es la temporalidad del pago. No sé si me explico. Va a estar prescrito lo que se reclame un año anterior a la demanda, únicamente. Es decir, si la demanda la presentamos el día de hoy, 29 de septiembre de 2023, lo único que se va a poder reclamar es del 29 de septiembre de 2022. En adelante, ya todo lo demás va a estar prescrito. ¿De acuerdo? La ejecución tanto en la Junta, así como ahorita en el tribunal, es exactamente el mismo término. Tenemos que hacer actos tendientes al cobro. ¿Por qué? Porque si dices, ay, sí presenté una promoción, pero no fue tendiente al cobro, prescribe tu acción para cobrar, para ejecutar. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Maestra, Mande, Iris. siguen siendo 5 para poder presentar lo del beneficio No por te fallecimiento. escucho. Siguen siendo 5 años para poder realizar el trámite para la declaración de beneficiarios. No, incluso puede ser hasta más. La única cosa va a ser que tengas los testigos, porque acuérdate que se va a hacer una fijación de convocatorias y una investigación. Lo que va a estar prescrito, o sea, como les comento ahorita, si tú presentas la demanda el día de hoy,
lo único que se te podría pagar es a partir del año anterior, si ya tenías generado el derecho. Es decir, la persona falleció en el 2020, haz de cuenta. Entonces tú apenas lo reclamas, presentas a los testigos que van a ser entrevistados por el actuario, fijan las convocatorias, hacen incluso a veces investigación a registro civil para ver que efectivamente solo tenga una esposa, solo tenga esos hijos, etcétera, etcétera. Y en este caso, te repito que únicamente sería vencido a partir del 2022 hacia atrás. ¿Sí quedó Ok, claro? maestra. Es decir, si te sale una Sí. sentencia con respecto de una demanda que presentaste hoy, tendría que ser a partir del 29 de septiembre de 2022. Ahora también, Ay, fíjense, sí, maestra, gracias. resulta que como requisito de procedibilidad en materia de seguridad social también están pidiendo que se haga la solicitud ante el Seguro Social de las pensiones. Y entonces, por ejemplo, en ese trámite administrativo tú te llevas mucho tiempo, porque vaya que son lentos. Entonces ahí la autoridad tiene la responsabilidad de condenar a partir del año anterior al que realizaste la solicitud, porque el hecho de que tú presentes la solicitud está generando un acto tendiente a la obtención de esa pensión. Por lo tanto, no se puede pensar que está prescrito todo hasta que demandaste. De hecho, al respecto hay jurisprudencia que así lo señala, que se las puedo compartir pues en un ratito más. Ya les debo dos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Se las voy a anotar aquí. Término de prescripción. Oiga, Lick, Mándame, Carlos. yo tengo una duda. Dime, Este, después de 7 años, ¿aún puedo demandar por lesiones? ¿qué tipo de Siendo lesiones? ¿Dónde fueron o qué? concreto, siendo muy concreto, recibí un ataque con granadas y quedé con la audición un tanto disminuida. Y Ok. obviamente todo eso conlleva al equilibrio y todo eso, no fueron las terapias, pero quedó algo disminuido por el estruendo. ¿Estabas trabajando? Sí, ¿Se levantó algún formato por el riesgo de trabajo? pues ST1, MT7. inclusive duré varios días internado en el IMSS. Ok. ¿Necesitamos? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque el problema auditivo va degenerándose. Desafortunadamente, cada vez con el tiempo vas a ir perdiendo más la audición. Ok, Entonces, sí se puede demandar ese riesgo para que incluso te pensionen, que esa pensión en particular es independiente de la cesantía y o invalidez. sí, Entonces puedes tener la pensión de riesgo y la pensión de cesantía o la de invalidez. ¿Qué si no podría ser que tuvieras la de invalidez y la de cesantía porque son incompatibles, porque son similares? ok, Ujú. perfecto. Ahí le mando un mensaje, Sí, para explicarle bien. Y usted me dice, órale pues. Entonces, ¿cuándo corre la prescripción, chicos? De A partir, acuerdo con el artículo 519 y para incapacidad por el trabajo, corre al momento en que se determina el grado de la incapacidad.
desde la fecha de la muerte del trabajador y desde el día siguiente en el que hubiese quedado notificada la sentencia y aprobado el convenio. También cuando la sentencia imponga la obligación de reinstalar al patrón, podrá solicitar al tribunal que fije un término no mayor a 30 días para que regrese al trabajo. A veces tardan tanto estas demandas y estas sentencias que los trabajadores, cuando ya tienen que regresar a laborar, pues ya tienen otro trabajo o ya tienen otros compromisos. Entonces, también es válido pedir un término prudente para que el trabajador pueda acceder a la reinstalación del primer trabajo. ¿Por qué se interrumpe la prescripción? Carlos, ¿me lees el artículo 521, por favor? Sí, dame un segundito. Dice, la prescripción se interrumpe. 1. Por la sola presentación de la demanda o de cualquier promoción ante el tribunal, independientemente de la fecha de la notificación. Si quien promueve omitió agotar el procedimiento de conciliación, no estando eximido de hacerlo, el tribunal, no estando eximido de hacerlo, el tribunal, sin fijar competencia sobre el asunto, lo remitirá a la autoridad conciliadora competente para que inicie el procedimiento de conciliación establecido en el título 13 bis de esta ley. No obstante, para la interrupción que el tribunal sea incompetente, no obstante, no es obstáculo para la interrupción que el tribunal sea incompetente, perdón. Hasta ahí, 2. dame un momento, por favor, Carlos. Sí. ¿Qué sucede? A veces se nos están venciendo los términos y decimos, no, pues de una vez presentamos la demanda. La autoridad laboral no te va a desechar, ahorita lo vamos a ver más adelante. Te va a prevenir y te va a preguntar, oye, ¿agotaste el término, la conciliación? Y entonces te van a decir, te doy tantos días, que normalmente son 3, para que me indiques si conciliaste o qué pasó, porque no veo tu hoja de no conciliación. Si tú le contestas evidentemente no, pues no concilié, te mandan el expediente al centro de conciliación, citan a la empresa demandada, etcétera, etcétera. Sin embargo, es algo que debemos de tener cuidado porque una vez que nosotros presentamos la demanda, ya no podemos modificarla. Antiguamente en las juntas, en la primera audiencia se podía modificar todo el escrito si así queríamos. Actualmente con la nueva ley no, así como está la demanda, es así como se queda, a menos que haya una prevención por parte de la autoridad que nos pida aclaremos algún punto y además ya no se pueden ofrecer más pruebas. Lo que ya se ofreció en el escrito de demanda es lo que va a ser parte de nuestra defensa. Entonces, para mí por eso es muy riesgoso presentar una demanda express. Por favor, continuamos con la lectura del artículo, Carlos. Sí, número 2. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por hechos indudables. ¿Qué era lo 3. que preguntaba? Perdón, Carlos, dame un momento. Era lo que preguntaba Pau. ¿Qué pasa? La verdad es, casi, o sea, yo no lo he visto realmente que algún patrón diga, ah, creo que sí, o creo que pasa así. No, normalmente las personas niegan
las cosas y no hay forma de acreditar que de manera verbal lo reconoció. Continuamos, por favor, Carlos. 3. Por la presentación de la solicitud de conciliación a que se refiere el artículo 684B de esta ley. La interrupción de la prescripción cesará a partir del día siguiente en el que el centro de conciliación expida la constancia de no conciliación o, en su caso, se determine el archivo del expediente por falta de interés de parte. No es obstáculo para la interrupción que la autoridad conciliadora ante la que se promovió sea incompetente. Muchas gracias, Carlos. Luego entonces, ya lo estábamos explicando que la conciliación interrumpe el término. Sin embargo, una vez que concluye la conciliación y esto termina en conciliación o en no conciliación o en falta de interés, inmediatamente corre el término. ¿Qué es la falta de interés? Nos citan a ambas partes a conciliar y si el trabajador no se presenta dentro de los 15 minutos a la hora que nos citaron, se levanta un acta por falta de interés y continúa el procedimiento y el término. Maestra, ¿no se le llama también eso como irse a rebeldía? Lo que pasa es que ahorita en esta etapa que estamos hablando de la conciliación no hay tal rebeldía por lo que hace al trabajador, sino es la falta de interés. Por lo que hace al patrón, sí, es una rebeldía, pero no te lo establecen así, te dicen es que no tuvo interés en conciliar y te expiden la constancia de no conciliación siempre y cuando esté certificado que se les notificó debidamente a la empresa. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No, maestra. Ya hablamos que la prescripción corre por el paso del tiempo. El artículo 520 nos establece cuándo no corre. Pau, ¿me lo puedes leer, por favor? Sí. El 520 Sí, por favor. dice, la prescripción no puede comenzar ni correr, 1, contra los incapaces mentales, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a la ley, y 2, contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra. Al respecto, a veces en los accidentes de trabajo, desafortunadamente las personas quedan incapacitadas para decidir. Entonces, como pueden ver, en este caso no corre el término. También si por alguna razón las personas son llamadas a la guerra, queda suspendida de alguna forma la relación laboral y no corre ningún término para establecer la prescripción. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Está claro todo? Sí, profesora, mucha información que en mi caso, bueno, siento como que es repetitivo, pero varía alguna cosita, entonces tengo como que leerlo y releerlo con calmita, yo creo. Pues vamos a continuar entonces. Vamos a continuar, ya decíamos de la estructura de la demanda que está en el artículo 872 que vimos la clase pasada. Vimos los tipos de acciones laborales, que son las que están aquí listadas. ¿Y qué pasa cuando se presenta la demanda? ¿Ustedes saben? La demanda de despido injustificado, Cualquier demanda, ¿qué pasa? pues se admite, se radica y se crea expediente. Ok. ¿Y si está mal? Se hace, creo que se regresa y se tiene que, se da un tiempo determinado, creo que son 3 días, para hacer las correcciones. Ok. Vamos a leer el artículo 873
Efectivamente, Iris, admiten y ordenan el emplazamiento si la demanda reúne todos los requisitos, está en el párrafo primero. Pero por favor, Carlos, léeme el párrafo tercero, que se refiere a la prevención del artículo 873 de la Ley Federal. Una pregunta, profesora. Yo encontré 873 E, F y G. Sí, es que vienen también por letras, pero el Ah, primero 873, el párrafo tercero. Inicia, cuando el actor sea el trabajador. ese no lo encuentro. Cuando el actor sea el trabajador o sus Ujú. beneficiarios, de advertir el tribunal, alguna irregularidad en el escrito de demanda o se promueven acciones contradictorias o no se haya precisado el salario base de la acción. En el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un término de 3 días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor. De no subsanar el actor la demanda en el término concedido, el tribunal subsanará las comisiones o irregularidades basándose en el material probatorio que el actor acompaña a su demanda y conforme a las normas del trabajo. Una vez hecho lo anterior, el tribunal admitirá la demanda. Muchas gracias, Carlos. Sí. Como bien comentó Iris, únicamente nos dan 3 días para subsanar cualquier error que hubiésemos tenido, para aclararle incluso algún o precisar algún dato al tribunal. Luego, entonces, la demanda debe de ir muy completa. El párrafo quinto del artículo 873 nos señala: no se recibirán pruebas adicionales a las ofrecidas en la demanda, salvo las que se refieran a hechos relacionados con la réplica, siempre que se trate de aquellos que el actor no hubiese tenido conocimiento al presentar su demanda, así como las que se ofrezcan para sustentar las objeciones hechas a las pruebas de las demás partes, o la que se refiera a la objeción de testigos. Lo anterior sin menoscabo de que se puedan ofrecer pruebas sobre hechos supervenientes. Luego, entonces, como yo les comentaba, la demanda debe ir totalmente bien hecha, o sea, completa, no le debe de faltar nada, porque ya no hay otra oportunidad en decir, ah, se me olvidó esto y lo voy a agregar. Ya no hay forma. Los laboralistas nos quedamos muy acostumbrados a que decíamos, ah, pues se vence, pero con que meta una hoja firmada es suficiente y después en la primera audiencia lo corrijo. Pero en este caso, pues ya no es así. Entonces, tenemos que ser más responsables y presentar demandas completas. También tenemos la situación de la ampliación que está contemplada en el párrafo sexto. Y dice, el tribunal solo puede admitir la ampliación de demanda en caso de que en la contestación a la misma se hagan valer hechos novedosos de los cuales el actor no haya tenido conocimiento al presentar su demanda. Estos términos nos hablan de pruebas supervenientes prácticamente, de hechos supervenientes y de pruebas supervenientes. Es decir, yo no lo sabía, me acabo de enterar y por esta razón ofrezco esta prueba, o por esta razón ofrezco este alegato, o de esta manera amplío la demanda. ¿Dudas hasta aquí? No. Vamos a continuar con el emplazamiento. En el caso de que nos admitan la demanda, se ordena inmediatamente el emplazamiento al contrario. Esto está contemplado en el artículo 873-A. Dentro de los 5 días siguientes a su admisión, se debe de hacer este emplazamiento.
Derivado de la carga de trabajo actual de los tribunales, aunque son de reciente creación, no se hace dentro de los 5 días siguientes. Tenemos que estar presionando un poco menos que en la junta, pero sí hay que estar presionando para que se hagan estas notificaciones. También están tomando actitudes de, ay, no encontré el domicilio de tanto trabajo que tienen, están tomando un poco actitudes de la junta y dicen, ah, es que no proporcionaste completo o yo no lo encontré o no encontré a nadie. Entonces hay que estar, pues sí, vigilando el emplazamiento con los actuarios y o con los secretarios para que sí se haga debidamente esta notificación, ya que si no lo hacemos de debida manera, cabe el incidente de nulidad. El emplazamiento tiene ciertos requisitos, entre ellos se debe de entregar una copia de la demanda, del autoadmisorio, de las pruebas, se debe de señalar fecha, hora, día, con quién se deja, quién se identifica, etcétera, etcétera, para que puedas surtir sus efectos como corresponda. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Ya se están durmiendo, chicos? No, maestro, me quedé discerniendo la información. Todo eso, las notificaciones también las suelen estar haciendo los actuarios. Sí, sí, hacen los actuarios las notificaciones, igual que en la junta, nada más que en un principio hace todavía 2 años, eran diligentes, ahorita ya vamos un poco atrasados en Naucalpan, en materia local, todo Estado de México. Tengo una notificación desde hace casi 3 meses y aunque estamos sobre de ella, nos dan cualquier pretexto y no la hacen o te dicen no está, no abrieron, no di. ¿Sí me explico? Hay que estar presionando. Ay, sí, maestro, me ha tocado ver notificaciones por actuarios Ujú, que ponen así de que me recibió el guardia de seguridad, no firma porque dice no estar autorizado o cosas así. ujú, ujú. Y no hacen una descripción de cómo es, no toman evidencia y luego entonces nos llegan a decir, ¿sabes qué? Es que es nulo. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Ok? Vamos a hablar de las notificaciones. ¿Por qué es importante, chicos? Porque hay notificaciones que deben de ser personales, por boletín o por estrados. Todas las notificaciones deben de reunir requisitos legales, pero en específico las personales, porque como les acabo de mencionar, en caso de que no se hagan debidamente, cabe el incidente de nulidad de actuaciones. ¿Y qué pasa cuando se promueve un incidente de nulidad y se gana? ¿Qué se les ocurre que pase? Pues que se le beneficie a la parte que ganó. Sí, pero por ejemplo, me llevo yo todo el juicio sin parte contraria, pensando que lo notificamos y que no acudió, que se fue en rebeldía y yo bien feliz. No, pues ya gané porque no fue a defenderse, no contestó, no ofreció pruebas. Ya tengo una sentencia condenatoria. ¿Y qué crees? Que la notificación estuvo mal hecha. Me retrotraen todo el procedimiento a la notificación de la demanda. Por eso, pues ahí ganó la parte demandada, porque ganó Así tiempo. es, así es. Imagínate que el procedimiento normal te debe de llevar como 1 año y medio. Suponiendo que ya estés bien feliz, tengas tu sentencia, dices ya hasta la voy a ir a ejecutar y te dicen no, hay un incidente y regrésate todo el procedimiento. Entonces, por eso son importantes las notificaciones. Las notificaciones personales, de acuerdo con el artículo 742, son el emplazamiento, la primera notificación para la audiencia de conciliación prejudicial, el auto de erradicación,
la resolución por la cual una autoridad se declara incompetente, el auto que recae al recibir una sentencia de amparo, la resolución que ordena la reanudación de procedimiento cuya tramitación se estuviera interrumpida o suspendida por cualquier causa, el auto que cite absolver posiciones siempre que el absolvente no pueda ser presentado por las partes y así se haya manifestado. También la resolución que deba conocer los terceros extraños a juicio, la sentencia cuando no se dicte en una audiencia, el auto para reinstalar y la reposición del procedimiento. ¿Alguna duda de todos estos términos? No, profesora. Ok. Las notificaciones por boletín, de acuerdo al 745 bis de la Ley Federal del Trabajo, son todas las demás que no están en esta lista y se publicarán en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso. Contienen el número de juicio, el nombre de las partes y una síntesis o extracto del acuerdo. Las notificaciones surten efectos de acuerdo al 747, las personales a partir de su notificación, el boletín o los estrados al día siguiente de su publicación. Las electrónicas, actualmente ya proporcionamos usuarios o correos electrónicos que el mismo tribunal nos otorga en materia laboral, nos otorga el tribunal, y o bien solicitamos el acceso al expediente virtual. Entonces, estas notificaciones electrónicas surten efectos 2 días después de notificados. Ya habíamos visto que los términos corren, de acuerdo con el 733, a partir del día siguiente al que surte efectos la notificación y se contará en ellos el día del vencimiento. ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. Los términos no van como de la mano de prescripción, ¿verdad? Sí, un poco. Ok. Sí, un poco. Como abogados tenemos que estar atentos a todos los términos. Es lo primero que debemos de verificar. Aparte de personalidad y todo esto, los términos. Los términos son fatales realmente para nosotros que nos dedicamos a esto. Entonces, muchas veces vamos viviendo conforme a los términos. Ujú. Sí, he visto, por ejemplo, los amparos que suelen tener también sus términos. Es correcto. ¿Cuál es el término para la interposición de un amparo, Iris? No sé si sea 15 días Si son 15 días. para poner la demanda. Sí son 15 Y días, para Aneli. contestarla, ajá, y para contestarla, no sé si son 48 horas. No, 72 horas o 48, algo En así. amparo indirecto tenemos para formular alegatos hasta antes de la audiencia constitucional. Ujú. En cuestión de amparo directo, tenemos hasta 15 días después de que nos notifican el amparo de nuestra contraparte para formular un amparo adhesivo. ¿De acuerdo? Pero, sí, pero entonces cuando se emite un amparo de un laudo, es ya amparo directo porque ya se hizo la sentencia. Recordemos que el amparo directo únicamente se promueve contra actos que ponen fin al juicio. Luego, entonces, sí, el amparo directo se promueve contra el laudo o contra la sentencia. En este caso, actualmente el procedimiento es contra la sentencia, porque ya no admite algún otro recurso. Ah, ok. Gracias, maestro. ¿Mm? Vamos a continuar. ¿Qué se les ocurre que ya notificamos? Emplazamos muy bien, entregamos las copias, admitió el juez. ¿Qué creen que dice el auto admisorio?
Pues se tiene que hacer una contestación de demanda y de ahí la Así audiencia es. inicia de conciliación de pruebas y excepciones, algo así se llama, Ujú. donde pues cada parte manifiesta sus pruebas y después de ahí creo, no sé si todavía se haga lo de la prueba convencional, el pliego Ujú. de preguntas, se hace la prueba, perdón, se hace la audiencia Ujú. y ya de ahí pues ya pasa la audiencia y de ahí creo que ya se va a lo de la resolución. Ok. Sí, Iris, después de que nos admiten la demanda, en el auto de erradicación se ordena el emplazamiento, se admite la demanda, se ordena el emplazamiento y en este emplazamiento también se le da la orden al demandado para que en el término de 15 días conteste y ofrezca sus pruebas o en su caso reconvenga. ¿Qué es una reconvención, Pau? Desconozco el término, pero se me hace así como volver a presentar otra vez o volver a hacer Es una otro testigo. contrademanda. Ujú. Yo te demando a ti y tú, al ver mi demanda dices, a ver, no, espérame, yo también tengo cosas que demandarte porque las cosas no fueron así y me contrademandas. Ujú. En el artículo 873A nos señala esto que estamos platicando. Dice, dentro de los 5 días siguientes a la admisión, el tribunal emplaza a la parte demandada, le entrega copia cotejada con el auto admisorio, el escrito de demanda, así como de las pruebas ofrecidas, para que éste produzca su contestación por escrito dentro de los 15 días siguientes, ofrezca pruebas y, en su caso, reconvenga, apercibiéndole que de no hacerlo en dicho término se tienen por admitidas las peticiones de la parte actora. Es decir, si como dijo Iris, me voy en rebeldía, se van a tener por aceptadas todas las prestaciones, hechos y pruebas que estamos ofreciendo. Por eso es que también les comenté ahorita, el emplazamiento debe ser muy puntual y muy preciso conforme a la ley para que no se suscite alguna situación de nulidad y efectivamente se obtenga un fallo favorable. ¿Por qué? Porque si no contesta la demandada, pues ya gana el juicio. Aunque sí se van a desahogar las pruebas que yo estoy ofreciendo. Luego entonces sigue señalando, salvo aquellas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley, así como por perdido su derecho a ofrecer pruebas y en su caso a formular reconvención. Asimismo, deberá percibir lo que de no cumplir con lo previsto por el artículo 739 de la ley, las notificaciones personales subsecuentes se hacen por boletín. ¿Qué nos dice el artículo 739? Que en la primera actuación debemos de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones. Si no lo señalamos, estas notificaciones van a ser por boletín. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que se nos pase una notificación y un término. Entonces, es importante señalar un domicilio. Incluso cuando se presenta la demanda, por ejemplo, en Ciudad de México, materia local, se nos asigna un usuario a través del cual nos llegan las notificaciones personales y también podemos solicitar ya, creo que en muchos estados, Ciudad de México, Estado de México, la visualización del expediente electrónico. Continuamos con el artículo y nos señala, a toda contestación de demanda debe anexarse el documento con el que se acredite la personalidad. En temas pasados vimos que la personalidad se debe de acreditar con la primera actuación. Igualmente, por parte del trabajador, vamos a exhibir la carta poder con el que nos otorgue la representatividad. Entonces, con eso vamos a acreditar la personalidad y por el demandado en el momento en que conteste. El escrito de contestación de demanda deberá también contener una exposición clara
de cada hecho, los fundamentos de derecho en los que se sustenta, las excepciones, como comentó Iris, y las defensas que el demandado tuviere a su favor. Deben de referirse a cada punto que les estén pidiendo. Hay veces que los abogados en un solo numeral o en un solo punto meten muchas prestaciones y se contesta solo una o dos o no completas. ¿Qué pasa en este caso? Cuando tú no contestas una o dos, esas se tienen por ciertas, como aceptadas. Sí, maestra, me tocó ver un caso Ujú, de que la persona, o más bien la parte demandada, contestó todas, pero se le olvidó, o más bien no puso lo de la excepción de la jurisdicción de territorio. ujú. Y pues ahí, como no lo reclamó, pues en la junta pues siguió con el proceso. Pero además debe de ser en el momento procesal oportuno. No puedes decirlo así de, ya me acordé, como ya casi para la sentencia que eras incompetente. Sí, no lo puso en su contestación de demanda, no lo mencioné en ningún momento. Es correcto, Iris. Muchas gracias. También en esta contestación debemos de objetar las pruebas ofrecidas por los trabajadores. Para el caso de que no se haga, se tiene por perdido el derecho. Entonces, en esta parte también debemos de ser muy cuidadosos porque muchas veces decimos objetamos en términos generales y prácticamente estamos dejando pasar en blanco todas las pruebas, aunque no sean ni pertinentes ni idóneas. Ujú. ¿Qué pasa si hay silencio o evasivas? Si cantinflamos al momento de contestar la demanda, ¿qué creen que suceda? Pues la rechazan. No. Se nos toman como no ciertos los hechos, ¿no? Quien contesta si es evasivo o no contesta, se tienen en sentido afirmativo, se tienen como reconocidos. Si un trabajador dice yo trabajaba de 8 de la mañana a 10 de la noche, aunque no es un horario legal, al no decir nada, no está controvertido. Entonces se tiene por cierto que el trabajador trabajaba de 8 a 10 de la noche. ¿Está claro, chicos? Sí, profesor. ¿Qué pasa si al Sí, maestra. contrario, pongo en mi contestación de demanda, niego el hecho 1, niego el hecho 2, niego el hecho 3, niego el hecho, pero no agrego pruebas, argumentos, niego toda la demanda y se acabó? ¿Qué creen que pase? No, maestra, desconozco. No me ha tocado ver un asunto así. Se niega, se niega, se niega. No, 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 ya. Bueno, la negación pura y simple del derecho implica la confesión de los hechos. No puede ser nada más, no, no es cierto. Y como se supone por un principio de derecho no debemos de acreditar hechos negativos, a menos que lleven implícitas afirmaciones, entonces aquí en materia laboral la negación pura del derecho implica la confesión de los hechos y de lo que nos está planteando el trabajador. Luego entonces no podemos contestar, es falso y se niega. ¿Alguna vez han visto demandas o contestaciones así? No, maestra. O sea, sí dicho así como de que se niega, pero ponen el por. Es correcto. No puede ser lisa y llanamente. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profesor. ¿Saben qué son las excepciones?
La verdad, no, maestra, pero sí lo he leído. Como si percepciones de acción y ejercicio, algo así, creo. Ujú. Pero no, Por no sé. ejemplo, ¿cuál sería la excepción si yo digo, es que Iris, no me ha pagado mi sueldo y Iris tiene el comprobante de que sí? El voucher o el cheque sería la excepción. Es O la así prueba de la como, excepción. o como las, no sé, no te lo he pagado, pero porque faltaste. No ha sido, ¿no? Ujú. Pero aquí está tu pago. Aquí lo tengo y te lo entrego si quieres. Ujú. Ujú, ok. Bueno, esas son las excepciones. Eh, Parte de los argumentos de por qué o cómo vamos a defender las acciones que nos están imputando los trabajadores. En este caso, si me demandan un despido, ¿qué excepción puedo poner? El contrato, que a lo mejor no estaba dentro de las formas en las que me despidieron, estipulado dentro del contrato, está injustificado. Normalmente podemos poner la falta de acción y derecho. ¿Por qué? Ahorita tú me estás dando una razón, la falta del contrato. También puede ser la falta de acción y derecho porque yo no te despedí. Es más, tu trabajo está ahí, te lo ofrezco para que te regreses a trabajar. Ujú. ¿Han escuchado la excepción de obscuridad en la demanda? No, maestra. Nuevo término. Ok. La obscuridad en la demanda se refiere a que la narración de hechos y las prestaciones es tan extraña, tan incongruente que no entiendo. Entonces, alego que hay una obscuridad y que no puedo contestar la demanda de manera adecuada. Incluso se señala que se está dejando en estado de indefensión a la parte demandada. Pero se plasma así la excepción de la oscuridad por motivo de Sí, que así. no. Ok. Obscuridad en la demanda, es correcto. Ah, ok, La ok, excepción ok. de incompetencia, ¿a qué le suena eso? Eso a lo de la que donde se presentó la demanda, el tribunal no tiene jurisdicción sobre el asunto. Es correcto. La única situación es que aunque el tribunal que me está emplazando no sea competente, nosotros sí tenemos la obligación de contestar de manera puntual. Entonces, cuando nosotros planteamos una excepción o un incidente de incompetencia, lo que va a hacer el tribunal es analizar eso, la competencia, pero ya va a llevar integrada, en este caso, la contestación. Ujú. Sí, sí he visto eso que se hace y luego la autor de erradicación contestan y ya meten el incidente de la competencia si es una audiencia de incompetencia. Así es correcto. ¿Qué es la excepción de prescripción? De que ya la demanda pues ya no está dentro del término de para presentarse, de que ya prescribió, ¿Ok? ¿Y qué será la excepción de cosa juzgada? que ya fue juzgada anteriormente. Sí, hay trabajadores que se dedican a demandar por deporte. Entonces, si por alguna razón perdieran, dicen, pues no importa, voy a demandar otra vez. Demandan y entonces el demandado puede decir, pero esto ya fue juzgado en tal tribunal, incluso como parte de sus pruebas puede ofrecer documentales, inspecciones, etcétera, etcétera, informes, incluso. Ujú. ¿Qué será? En fin, hay muchas excepciones que se promueven. Les voy a compartir también una contestación para que vean la estructura de esta y las excepciones que se plantean.
comúnmente. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, maestra. Una vez que contestamos, el tribunal actualmente nos da vista con la contestación a los trabajadores o a la parte actora para formular una réplica dentro de los 3 días siguientes a la recepción del acuerdo. Formulamos la réplica en la cual incluso podemos ofrecer pruebas como ya leímos que sean prácticamente nuevas o que desconocíamos, y de esa manera con la réplica se le va a correr traslado igualmente a la demandada nuevamente para que formule una contrarréplica. En esa contrarréplica igualmente puede ofrecer pruebas con respecto de las pruebas que se ofrecieron en la réplica, y una vez agotado el procedimiento escrito, nos vamos a la audiencia preliminar. Esto viene contenido en el artículo 873-C. Primero el B y luego el C. El B nos habla de cuando nos corre el traslado con la contestación y luego en el C nos habla de la réplica, y luego en el D de la réplica y la contrarréplica, y en el D nos habla de cómo se puede llamar a terceros al juicio. En materia de seguridad social, muchas veces el Seguro Social dice, pues, yo no tengo registrado ningún riesgo de trabajo, pero tú dices que sufrió el riesgo trabajando para tal empresa, entonces llamo a la empresa como tercer interesado porque a lo mejor le puede repercutir. Entonces, este es el momento procesal para llamar al tercer interesado. Esto está contemplado en el artículo 873-D. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Maestra, ¿es el 873-D? Sí, para llamar al tercero. Ah, ok, gracias. Una vez que pasa toda esta secuela procesal, vamos a audiencia preliminar. ¿Qué es una audiencia preliminar? ¿Alguien ha estado en alguna? No, maestra. Pero lo que he visto en las audiencias preliminares es como si fuera una audiencia inicial. ¿Es correcto? O sea, para mí han sido lo mismo, nada más que en la audiencia preliminar se hace la fijación de la hora y fecha de la audiencia inicial. Ok. Por favor, léeme el 873-E, Iris. Sí, maestra, lo estoy buscando. Sí, gracias. El L, ¿verdad? La audiencia preliminar. Ok, audiencia preliminar. La audiencia preliminar tiene por objeto depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes. Inciso B, establecer los hechos no controvertidos. Inciso C, admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes según sea el caso. Inciso D, citar para la audiencia de juicio. Inciso E, resolver el recurso de reconsideración contra los actos u omisiones del secretario instructor. ¿Quién es el secretario instructor? Ese nunca lo había escuchado, puro secretario de acuerdos. Tiene el micrófono apagado, maestra. Gracias, Iris. Lo que pasa es que con la reforma cambiaron la organización de la autoridad. Antes, efectivamente, en la Junta hay secretarios de acuerdos, digo, todavía existen,
Y ahora, creo que ya lo he comentado, ahora hay secretarios instructores. Ellos son los que dan cuenta al juez de cómo está el expediente y lo van organizando. Elaboran los acuerdos, aunque quien los emite pues es el juez. Entonces, si el secretario incurrió en no acordar alguna promoción o en acordarla de manera deficiente o alguna cosa, esta es la etapa para hacerlo saber y se plantea un recurso de reconsideración de manera oral mientras se desahoga la audiencia. De hecho, al inicio de la audiencia, el juez, después de identificar a las partes de la protesta, vaya, es todo un protocolo, pregunta si hay alguna situación que deba atender primeramente, ya sea de promociones o respecto del recurso de reconsideración. Y sí tiene razón, Iris, esta audiencia es muy similar a la audiencia inicial. El artículo 873F nos señala cómo se desarrolla esta. Carlos, ¿me puedes leer la fracción primera, por favor? Sí, Muchas gracias. 800, Kelly. 873-F, fracción primera. Fracción primera. Las comparecerán personalmente o por conducto de apoderado ante el tribunal en caso de hacerlo por su cuenta. Ante el tribunal, en caso de hacerlo por su cuenta, deberán estar asistidas por licenciados en Derecho o abogado titulado con cédula profesional o pasante de Derecho, a fin de garantizar su debida defensa. Si las partes no comparecen, si las partes no comparecen por sí mismas o por conducto de sus apoderados, se tendrán por consentidas las actuaciones judiciales que en cada etapa sucedan y quedarán precluidos los derechos procesales que debieron ejercitarse en cada una de estas etapas de audiencia. El tribunal determinará el inicio y la conclusión de cada una de las etapas. Luego entonces, como podemos ver, es importante acudir, pero no solo acudir. Los trabajadores y o demandados no pueden acudir por sí solos, deben de tener garantizada la debida defensa. Por eso es que se solicita que estén asistidos de abogados o de pasantes de derecho y que tengan identificaciones para así acreditarlo. Esta audiencia preliminar se desahoga con la comparecencia de las partes, como ya se comentó, y los que no hayan comparecido desde el momento de la apertura pueden hacerlo en el momento en que así lleguen, pero siempre y cuando no se haya emitido el acuerdo del cierre de la audiencia. Sin embargo, esto lo señala la ley, pero una vez que aperturan las audiencias, si llegas tarde ya no te dejan accesar a la sala. Entonces realmente pierdes el derecho a hacer alguna manifestación y o defensa o acción a favor de tu cliente. Por eso es importante estar unos 15 minutos antes del inicio de la audiencia o de la citación para audiencia. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Iris, Carlos. No, Lick, vamos bien. Todo bien, maestra, gracias.
Inmediatamente de que se inicia la audiencia, vamos a atender las situaciones de legitimidad o de personalidad. ¿Por qué? Porque si quien está demandando no tiene esa cualidad, no tiene sentido que continuemos con las audiencias. Igualmente, si quien comparece por parte de la demandada no tiene personalidad, no podemos aceptar una contestación y o defensa. ¿De acuerdo? Sí, maestro, estoy viendo que los principios son casi igual que los penales. Es correcto. También en esta audiencia, como lo comentamos al principio, se van a establecer hechos que no son controvertidos. ¿Para qué? Para que no desahoguemos pruebas innecesarias, para seguir el principio de economía procesal y no desgastar a las partes. Después, el tribunal o el juez va a resolver sobre la admisión de las pruebas ofertadas por las partes. También desechará aquellas que sean inútiles y o que sean repetitivas, es decir, si las partes ofrecimos la misma prueba, únicamente va a admitir una, tratando de revisar los extremos de la acción o de la excepción de las partes. Cuando haya que preparar pruebas, el juez va a señalar fechas para que se desahoguen para que se desahoguen y finalmente así señalen la audiencia de juicio y podemos desahogar todas las pruebas. ¿Qué prueba debería de prepararse? Carlos, ¿Cómo preguntó, maestra? ¿qué prueba se debe de preparar para su desahogo? ¿Qué se les ocurre? O si fuera por despido justificado, pues podría ser los comprobantes de pago, las listas de asistencia. Los comprobantes de pago se supone los ofreció el trabajador dentro de la demanda. Pues como patrón, Ajá, podría ser la inspección para que exhiba su expediente completo. Y por ejemplo, cuando ofrecemos pericial médica o cuando ofrecemos confesionales o testimoniales, ¿se tendrán que preparar esas pruebas? sí, sí, definitivamente. Maestra, Cuando la verdad yo ofrecemos no la entiendo. pruebas, periciales médicas, evidentemente tenemos que prepararla. ¿Por qué? Porque normalmente se les hacen estudios médicos, de laboratorio, que no se tienen a disposición inmediato. Luego entonces se dan términos prudentes para que los peritos puedan hacer las valoraciones correspondientes. Cuando hay que inspeccionar algún archivo que esté en poder de la demandada, normalmente se le ordena a la demandada que traiga el archivo o que lo exhiba al tribunal. Si se aprecia que debe de tenerlo en poder, les dan unos 3 días, de 3 a 5 días, o incluso les llegan a decir, bueno, el día de la audiencia de juicio me lo traes. Y de esa manera aquí valoraremos lo que me estás señalando. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, Lick, no, sí lo está aclarando bien. Eh, por el día de hoy vamos a dar por terminada la clase. Nos vemos la próxima semana. Espero que no tengan ninguna duda y en caso de que tengan duda me gustaría que me preguntaran para que podamos ampliar todos los temas. Sigo a sus órdenes. Que tengan bonita noche. Gracias, maestra. Oiga, una pregunta. Mande, Iris. Ahorita todo lo de la tarea lo vamos a hacer con el nuevo sistema que son presentadas ante el tribunal, ¿verdad? Sí, ¿sabes por qué?
Porque podemos trabajar con la junta, sin embargo, para mí es más útil que aprendan ahorita lo del tribunal. Sí, 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 gracias. Es Son que muy me similares, fijo, son muy similares la forma, sin embargo, pues sí, ya viste que tienen sus especificidades la reforma. Entonces, aún ahora muchos, aunque ya la reforma tiene unos años, no toda la gente la conoce. Muchos de los abogados dijeron, ¿sabes qué? Yo termino mis asuntos en materia laboral junta y me jubilo. Pero pues ustedes están empezando, entonces sí es importante conocer los dos. Si tienes dudas respecto de la junta, igual te puedo apoyar, pero considero que sería importante que ahondáramos más por lo que hace al tribunal. Ok, maestra, muchas gracias. ¿Algo Bonito más fin. en que les pueda apoyar, chicos? Buenas noches, Lick. Pásala bien. Ustedes también. Hasta luego. Ya le puedes subir si quieres.